Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de un cociente. Bueno, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores, pero una vez más se hace necesario desarrollar un nuevo video con un nuevo ejercicio donde se ven tópicos diferentes. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Y es igual a la raíz cuadrada de a a la 2 más x a la 2 sobre x. Como pueden observar, es un cociente donde el numerador es un radical. Por tal motivo, nos toca reexpresar ese numerador en términos de potencia. Siempre que se nos presenten situaciones de radicales en las raíces, en las derivadas, que tengamos raíces radicales, se hace necesario ese radical reexpresarlo en términos de potencia. Miremos de qué manera podemos hacerlo. Nosotros vamos a recordar una propiedad de la radicación que se vio allá en el bachillerato, una propiedad que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en general raíz enésima de a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. En general, esa es la propiedad que nos va a reexpresar un radical en términos de potencia y viceversa, una potencia en términos de radical. De acuerdo a la necesidad que tengamos, reexpresamos el radical en términos de potencia, o si tenemos esta potencia, la podemos reexpresar en términos de radical, de acuerdo a la necesidad que nos atañe en el ejercicio. Entonces, apliquemos esta propiedad al presente ejercicio y veamos qué queda. Entonces, tendríamos, reexpresando que me va a quedar, quedaría bueno, aquí, bueno, borramos esto. Miremos de qué manera nos va a quedar. Quedaría y es igual a la 2 más x a la 2. El índice del radical que no se pone es 2. En este caso no se pone porque es raíz cuadrada por tal motivo. Y el exponente de toda la cantidad subradical es 1. O sea, el exponente de toda la cantidad subradical es 1 sobre el índice del radical, que en este caso es 2. Sería 1/2 sobre x. De esa forma ya está reexpresado el ejercicio con un numerador en términos de potencia para poder llevar a cabo el proceso de la aplicación de la regla de la derivación del cociente. Ahora sí vamos a recordar la regla de la derivada de un cociente. Dice la regla de la derivada del cociente que cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de u sobre b, esto es igual a el denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, todo esto sobre el denominador al cuadrado. Esto es en general la regla para derivar un cociente. Apliquemos ese concepto acá. Miramos que el ejercicio nos está pidiendo lo presente, derivada de y con respecto a x de la siguiente expresión con respecto a x, la derivada de a la 2 más x a la 2 sobre x, la expresión de arriba a la 1/2.
Vamos a poner esto aquí entre corchetes que sea mejor definido. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Derivada de y con respecto a x de esta expresión, de este cociente. Entonces, démosle aplicabilidad a la regla que tenemos en la parte superior derecha del tablero. Me dice que el denominador, en este caso el denominador es x, que multiplica la derivada con respecto a x del numerador, que es a la 2 más x a la 2, todo eso elevado a la 1 medio. Denominador por derivada del numerador, menos el numerador, que es a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, que multiplica la derivada con respecto a x del denominador. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, el denominador es x al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x de esta expresión. Ya que estamos tratando de llevar el proceso detalladamente paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? Derivada de esta función elevado a una potencia. Y acá tenemos la derivada de x con respecto a x. Vamos a recordar que esto que está acá no es más que la aplicación de la regla de la cadena. Cuando nosotros tenemos la aplicación de la regla de la cadena, nos va a quedar de la siguiente forma esta derivada. Nosotros tendríamos que la derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, que es lo que tenemos acá, me iría a quedar entonces, es igual a n por a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Y eso es la regla de la cadena. Bueno, vamos a aplicar este concepto acá. Y acá la derivada de x con respecto a x la podemos recordar de esta manera: derivada con respecto a x de x es igual a 1. Teniendo claro estas propiedades, estas reglas, las aplicamos al presente. Y miramos de qué manera va quedando el ejercicio. Quedaría entonces x que multiplica. Aquí tendríamos, aplicando la propiedad, quedaría 1 medio que multiplica a la 2 más x a la 2 a la 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a x de la función a la 2 más x a la 2, o lo que se llama la derivada interna. Bueno, ya hemos aplicado la regla de la cadena aquí, menos a la 2 más x a la 2 a la 1 medio por, acá tenemos derivada de x con respecto a x, que es la propiedad que tenemos acá, la última, derivada de x con respecto a x, tenemos claro que es 1. Entonces, aplicando las reglas, toda esta expresión sobre x a la 2, que es el denominador del cociente. Y nos quedaría entonces derivada de y con respecto a x, es toda esta expresión. Bueno, cuando llegamos a ese punto, nos toca hacer la parte operativa aquí, 1 medio menos 1, y luego acá tendríamos la derivada de esta suma de funciones. Recordamos que la derivada de la suma o diferencia de una función es lo siguiente. Cuando tenemos en general derivada con respecto a x de u más o menos b, esto es igual a la derivada
con respecto a x de u o menos la derivada con respecto a x de b. En general, esa es la regla para derivar la suma o diferencia de funciones. Procedamos y nos queda de la siguiente forma el ejercicio. Aquí tendríamos, nosotros tenemos aquí un medio, vamos a continuarlo igual y digo x que multiplica a un medio de a a la 2 más x a la 2 elevado a la 1 medio menos 1, eso me queda menos 1 medio. Cuando hacemos esta operación, 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Ahora aquí sí aplicamos la propiedad de la suma o diferencia de funciones. Vamos a hacerla detalladamente. Derivada con respecto a x de a a la 2 más la derivada con respecto a x de x a la 2 menos, aquí tenemos a la 2 más x a la 2 a la 1 medio por 1, me queda la misma expresión, quedaría a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, la multiplicamos por 1 y me queda la misma expresión. Todo esto sobre, un poco torcida la línea, todo esto sobre x a la 2, y esto es igual derivada de y con respecto a x. Bueno, acá tendríamos que ver que ya en este punto que estamos desarrollando la derivada, es factible darse cuenta que aquí viene la derivada de una constante y aquí viene la derivada de una potencia. La derivada de una potencia ya la manejamos, es parecida a la derivada de la regla de la cadena, que es en general derivada con respecto a x de a a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1. Bueno, vamos a aplicar las propiedades y la derivada de una constante, teníamos que la derivada de una constante es igual a 0. Ya todas estas propiedades, estas reglas las hemos ido recordando a medida que hacemos los ejercicios. Entonces, apliquémosla. Creo que si alcanza el tablero ahí abajo, vamos a ver si alcanza mucho mejor. Quedaría entonces aquí x por 1 medio de, vamos a hacerlo así, de a a la 2 más x a la 2 a la menos 1 medio que multiplica, derivada de una constante es 0, más la derivada de esta potencia sería 2x a la 2 2x a la 2 menos 1. Cerramos el corchete, menos a la 2 más x a la 2 a la 1 medio. Toda esta expresión estamos haciéndola de manera detallada sobre x a la 2, y esto es igual aquí a derivada de y con respecto a x. Bueno, en este punto vamos a continuar de este lado del tablero, puesto que se nos acabó de aquel lado. Vamos a hacer la partición del tablero y continuamos de este lado. Acá quedaría, ya aquí es conveniente hacer lo siguiente. Aquí quedaría x por 1 medio, vamos a hacerlo aquí, x por 1 medio
esta expresión elevada a la 1 medio ya la podemos poner en el denominador por la siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos 1 sobre A, esto es igual a la menos 1 y viceversa. Si yo tengo A elevado a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre A. O 1 sobre A es igual a la menos 1. Esta es una propiedad que se maneja en el bachillerato. Entonces tenemos A a la 2 más X a la 2 a la menos 1. Esto sería igual a decir, A a la 2 más X a la 2 a la 1 medio. Este 1 lo podemos trasladar acá como numerador y este 2 me queda aquí como coeficiente. Bueno. Arriba tendríamos 0 más 2x a la 2 menos 1. Entonces sería 0 más 2, sería 2x a la 2 menos 1, simplemente 2x. Entonces esta expresión que multiplica a 2x menos, y tenemos menos a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, a la 2 más x a la 2 a la 1 medio. Y toda esta expresión sobre x a la 2, toda esa expresión sobre x a la 2. Y esto aquí sería derivada de y con respecto a x igual. Bueno. Si observamos, acá tenemos en el numerador 2 que multiplica y en el denominador un 2 que divide. Por tal motivo es factible cancelarlo o decir 2 entre 2 simplemente la 1. ¿Qué tenemos aquí? X por 1 sobre esta expresión. X por 1 simplemente es X. Y X por X me da X2 sobre toda esta expresión. Vamos a irlo haciendo. Decimos X por 1, X. Por X sería X a la 2 sobre esta expresión que está acá a la 2 más X a la 2 a la 1 medio. Menos esta expresión que está a la 2 más X a la 2 a la 1 medio. Toda esta expresión sobre X a la 2 y esto aquí es derivada de y con respecto a x. Observamos que podemos desarrollar, poniéndole un denominador 1, convertimos esta expresión entera en una expresión racional con un 1, cualquier entero, el cual se le ponga de denominador 1 se convierte en un racional. Y hacemos la parte operativa arriba, la suma o diferencia de estas expresiones. Aquí tendríamos 1 por x a la 2, nos quedaría en cruz. 1 por x a la 2 sería x a la 2, menos a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, sería a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, que multiplica a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, sobre a la 2 más x a la 2 a la 1 medio por 1, quedaría lo mismo, a la 2 más x a la 2 a la 1 medio, sobre toda esta expresión sobre x a la 2. Y esto aquí es derivada de y con respecto a aquí. No se les olvide que estamos tratando de hacer el ejercicio paso a paso de manera detallada.
Aquí vamos a aplicar una propiedad. Tenemos producto de potencia de igual base, una de las propiedades de potenciación. Si observamos, la base es a a la 2 más x a la 2, a la 2 más x a la 2, elevada a una potencia. Entonces tenemos productos de potencia de igual base. Dice la propiedad que se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces la propiedad es la siguiente. Si yo tengo a la n por a la m, esto es igual a la n más m. A la n más m. No importa si los exponentes son iguales, lo que ocurre es que se suman los exponentes. A la n por a la m es igual a la n más m. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces me quedaría en este orden de ideas x a la 2 menos a la 2 más x a la 2. Vamos a hacer el paso de poner el formalismo de la suma de los exponentes. Un medio más un medio sería entonces un medio más un medio. Hagamos este formalismo sobre esta expresión que está acá, que es a la 2 más x a la 2 a la 1 medio. Aquí toda esta expresión sobre x a la 2, esto aquí es derivada de y con respecto a x. Acá tenemos un medio más un medio. Podemos recordar que esa es una suma de fraccionarios homogéneos donde se pone el mismo denominador que es 2 y se suman los numeradores. 1 y 1, 2. Sobre 2, 2 sobre 2 es simplemente 1. Quiere decir que me queda esta expresión elevada a la primera potencia. Entonces quedaría, para rebobinar, quedaría x a la 2 menos a la 2 más x a la 2. Simplemente sobre, está acabando el tablero, sobre a la 2 más x a la 2, esto sí a la 1 medio, que es este que está acá, sobre x a la 2, todo esto que está acá es derivada de y con respecto a x. Bueno, aquí podemos aplicar una propiedad poniéndole a este denominador un 1, a este numerador le ponemos un 1 de denominador. Recordemos que cualquier entero que se le pone un denominador lo convertimos en racional, un denominador 1. Y podemos fácilmente aplicar el producto de los extremos, sobre el producto de los medios. La propiedad del producto de los extremos sobre el producto de los medios. Bueno, es preciso ya borrar un poco el tablero en la parte donde tenemos las propiedades, puesto que ya no las necesitamos y necesitamos algo de tablero. Vamos a borrar la parte superior donde tenemos las propiedades que hemos venido utilizando durante el transcurso de la resolución del ejercicio, para poder, ya estas propiedades las utilizamos, no las necesitamos en el momento, y ahora sí decimos 1 que multiplica a todo el numerador. Ya podemos sacar lo que está dentro del paréntesis, o podemos dejar sin paréntesis. Recordemos que para destruir el paréntesis nos toca aplicar la ley de los signos, porque está precedido del signo negativo. Entonces quedaría 1 por toda la expresión de arriba. Y entonces vamos a hacer mejor la división del tablero. En esta parte hagamos división del tablero para evitar confusiones. Listo. Quedaría entonces 1 por toda la expresión de arriba, sería entonces x a la 2 menos por a la 2
menos por a a la 2 sería menos a la 2 y menos por más sería menos x a la 2. Recordamos que toda esta expresión ya la multiplicamos por 1 y da lo mismo. Luego multiplicamos x2 por toda la expresión del medio y quedaría aquí sobre x a la 2 que multiplica a la 2 más x a la 2 a la 2 más x a la 2 a la 1 medio. Y esto es derivada de y con respecto a x. Bueno, miremos que el ejercicio está cogiendo ya el norte que necesitábamos. Arriba vemos un numerador. Bueno, observamos ya el numerador de la expresión. Vemos que en el numerador de la expresión tenemos x a la 2 menos a la 2 menos x a la 2. Observamos que hay términos semejantes con signos contrarios. Términos semejantes con signos contrarios se cancelan. Porque aquí tenemos x a la 2 menos x a la 2 es simplemente 0. Por tal motivo se cancela. Y miremos que nos está quedando en la expresión. Nos queda entonces menos a la 2 sobre x a la 2 que multiplica a la 2 más x a la 2 a la 1 medio. Esto es derivada de y con respecto a x. El ejercicio lo podríamos dejar hasta ahí. O también podríamos darle mejor forma, puesto que el ejercicio en el numerador está expresado en términos de radicales. Lo observamos que el numerador está expresado en radical, en términos de radical, y eso nos da una leve intuición que la respuesta debe quedar en esos mismos términos. Eso nos da esa leve indicación. Entonces me quedaría menos a la 2 sobre x a la 2 por raíz de a la 2 más x a la 2. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? Aquella propiedad que tenemos al principio del ejercicio que decía, cuando nosotros tenemos en general la raíz enésima de a la m, esto es igual a la m sobre n. Y yo les había dicho en aquel momento que la propiedad aplica tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un radical, lo puedo expresar en términos de potencia. O si tengo una potencia, la puedo expresar en términos de radical. En este caso tenemos una potencia y la expresamos en términos de radical, apoyándonos en esa propiedad. Por eso esa propiedad es muy importante. Vea que la utilizamos al comienzo del ejercicio y ahora cerrando el ejercicio la utilizamos pero en sentido contrario. Ya ahora no es de radical a potencia, ahora es de potencia a radical. Y en este evento ya el ejercicio se puede dar por terminado. Cuando llegamos a este punto ya se puede dar por terminado el ejercicio. Vean que ha sido un ejercicio muy bonito. Lo hemos llevado a cabo detalladamente, paso a paso, aplicando todas las propiedades sin omitir ningún paso. Terminamos de este lado y ya, como pueden observar, algunas propiedades que estaban escritas en esta parte las borramos y culminamos aplicando al final la misma propiedad que se aplicó al principio, pero en sentido contrario. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuning, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver
Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.